¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña nuevamente el doctor Francisco Galán, que si ustedes se sorprendieron con este tema del nuevo realismo, pues resulta que hay otro tema que todavía maneja mucho mejor, que es Bernard Lonergan. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista y mi primera pregunta sería, ¿quién es este señor para el que no lo conoce? Bernard Lonergan fue un jesuita. Él nació en 1904 y murió en 1984. Él era canadiense y fue sobre todo un teólogo dogmático. Él fue profesor de teología dogmática en la Universidad Gregoriana de Roma. Él le tocó enseñar los tratados de Cristología y sobre todo el tratado de Trinidad, que es uno de los tratados más importantes de la teología. Pero pues por azares del destino, por cierta insatisfacción, él se metió a los temas filosóficos con mucha profundidad. Podemos señalar la producción de la obra de Lonergan como en tres grandes temas. Está sus trabajos teológicos, los cursos se han publicado, la Universidad de Toronto ha estado publicando las obras completas de Bernard Lonergan, ahorita van 23 volúmenes. Dentro de sus obras teológicas destaca una obra que se llama Método en Teología, que él publica en 1971, y que es una obra que no solamente tiene relevancia para la teología, sino también podría tomarse en relación a la filosofía. Método en Teología desarrolla cómo se incorpora el tema de cómo se incorpora lo histórico con lo sistemático. Cuando nosotros estudiamos filosofía, si estábamos en una tradición sistemática dominante, bueno, pues casi no veíamos historia de la filosofía. Pero ahora que se ha perdido más bien las tradiciones filosóficas dominantes, pues mucho de la filosofía, sobre todo en la filosofía continental, se reduce a estudiar historia de la filosofía. Y la verdad es que se necesitan articular las dos partes, y eso es lo que trata de llevar a cabo esta obra muy importante que es Método en Teología. También tiene una especial relevancia esta obra en lo que serían los temas interdisciplinarios, los problemas del medio ambiente, problemas de economía política. Por ejemplo, hay un grupo de lonerganianos que han hecho un libro tomando las ideas de Lonergan de Método en Teología en relación al urbanismo, y es realmente fabuloso este método que podemos después profundizar un poco. Después tenemos sus obras propiamente filosóficas, donde destaca una obra monumental que escribió Lonergan en 1957, bueno, que publicó en 1957. A la edad de 53 años se publica su magna obra Insight, Estudio de la Comprensión Humana. Esta obra fue traducida al español en un proyecto de difusión de la obra de Lonergan. A mí me tocó estar al frente como de la parte administrativa, y se publicó con la editorial Sígueme para que fuera accesible. La traducción al español es del padre Francisco Quijano, un dominico. Insight es una obra relevante sobre todo para la teoría del conocimiento. Presenta una metodología de innovación muy novedosa en el modo de plantear, sobre todo muy novedosa respecto a la obra, respecto a la época en la que estaba Lonergan y el ambiente, sobre todo, digamos todavía un ambiente escolástico, que fue en el ambiente en que se formó. Insight recoge grandes logros de la filosofía tradicional, pero los lleva al terreno existencial, llamémosle así, del sujeto que está empeñado en querer conocer. Voy a hablar un poco más adelante de esta obra. Por último, tendríamos los trabajos de Lonergan en relación a la economía. Lonergan se ocupó de la economía por los años 40, preocupado todavía por el impacto de la gran crisis económica de los años 30, de finales de los 20, los años 30, y cómo personas de muy buena voluntad trataban de intervenir en la economía sin que se tuviera un conocimiento adecuado de ella.
Entonces Lonergan llega a darse cuenta de que no se pueden hacer como juicios éticos o recomendaciones de tipo ética si no hay un conocimiento de la economía, pero le parecía a Lonergan que como estaba la economía no estaba entendiendo exactamente las variables claves. Y este tema de la economía fue el último tema del que se ocupó, poco antes de su muerte, ya retirado de la Universidad Gregoriana. Él estuvo como profesor invitado en el Boston College y ahí es donde se ocupa de los temas de economía. Entonces tenemos las obras teológicas, donde destaca, como decía, Método en Teología. Tenemos las obras filosóficas, donde destaca Insight. Hay varios cursos que Lonergan dio presentando Insight. Uno de ellos, por ejemplo, en las obras completas, es un curso que da en 1958 en Cincinnati, que se llama Topics in Education. También en la Ibero, en este proyecto que se tenía de difusión de la obra de Lonergan, también se publicó. Aquí se publicó como Filosofía de la Educación, y es una obra muy, muy importante, esta Filosofía de la Educación, en relación a Insight. Hay otros cursos de este tenor que dio dando a conocer la obra de Insight. Entonces, y el tercer tema, como dije, es la economía. Entonces, digamos, conocer la obra de Lonergan sería propiamente leer Insight, o saber de qué se trata el libro Insight, conocer Método en Teología, conocer esta propuesta que Lonergan llamó de las especialidades funcionales, de dividir las tareas hoy del quehacer teológico, pero como dije también filosófico, interdisciplinar, en 8 grandes grupos de tareas. Y bueno, lo tercero sería conocer la obra de economía. Eso sería el núcleo. Como se ve, pues es un pensamiento complejo, difícil. El libro Insight, que es el primero que tiene uno que abordar, es un libro de 800 páginas, de alrededor de 800 páginas, dividido en 20 capítulos. El libro trata de hacerle 3 preguntas al lector. Después, en una entrevista, digamos, Lonergan señaló que este libro trata de que el lector responda a 3 preguntas. ¿Qué es lo que uno hace cuando conoce uno? La segunda pregunta es, ¿por qué esto que uno hace es conocimiento y no otra cosa? Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que uno conoce cuando uno conoce? ¿Por qué esto que hago es conocimiento? Eso sería el centro del libro Insight. La parte normativa principal serían los capítulos 11, 12 y 13, que fueron los primeros que escribió Lonergan. Pero Lonergan pensaba que aunque todos conocemos, sin embargo, si nos preguntan qué es conocimiento, pues como que no sabemos qué decir. Nos pasaría como San Agustín con su famosa frase sobre el tiempo, ¿verdad? Que si no me lo preguntan, sí sé, y si me lo preguntan, no sé. Y luego, los que estudiamos filosofía, cuando nos preguntan qué es conocer, como que tenemos la tendencia a caer en un cierto conceptualismo, a hablar de autores y no propiamente de lo que sucede en nosotros cuando conocemos. Por eso, esta primera pregunta es, ¿qué es lo que tú, lector, haces cuando conoces? ¿Qué es lo que yo hago cuando conozco? Y Lonergan, que venía de la escolástica, como dije, trata de hacer un cambio en la manera de contestar esta pregunta, que no se involucrara propiamente lo que se llamaba la psicología de las facultades, a hablar del entendimiento, el entendimiento agente, como hablaban los escolásticos, no porque le pareciera que estaba mal, sino porque le parece que eso no estaba a la altura de las exigencias, sobre todo de un pensamiento concreto, de una fundamentación que no fuera meramente conceptual, sino que involucrara al propio sujeto perplejo, como dice él, luego en la maraña de tantas filosofías, que no encuentra su propio camino. Lonergan quería que el lector encontrara esos fundamentos en él mismo. Lonergan propone en estos primeros 10 capítulos, que es una especie de preparación a los capítulos 11, 12 y 13, que como dije son los centrales del libro Insight, Lonergan propone que el lector se dé cuenta de que conocer es un conjunto de operaciones que él hace. Ver, tocar, oír, oler. Por ejemplo, oler es algo que no le damos mucho peso. En Occidente más bien se ha destacado la idea de que conocer es ver, y claro que cuando vemos conocemos.
pero hay un dominio muy grande, como señalan otros autores, por ejemplo Heidegger, de utilizar solamente las metáforas visuales o los símiles visuales para hablar del conocimiento, como si el acto de entender fuera también una especie de visión. Oler es conocer. A través del olor pues podemos conocer ciertas cosas, a través del sabor, a través de tocar. Entonces Lonergan propone que hay unas operaciones de un primer nivel, así le dice él genéricamente, que podríamos llamar experimentar. Conocer es experimentar, cuando experimentamos estamos conociendo, pero conocer implica también entender eso que estamos experimentando. De nada serviría nada más quedarnos con experimentar si no entendemos lo que estamos experimentando. El conocimiento humano se caracteriza porque trata de entender. Y por último, hay que darnos cuenta que no basta con entender, hay que juzgar si lo que hemos entendido es correcto o no. De ahí viene su famosa fórmula, digamos, de que conocer es experimentar, entender y juzgar. Cada uno de estos niveles tiene distintas operaciones, pero genéricamente decimos experimentar, entender y juzgar. Por ejemplo, en el entendimiento, en el segundo nivel, al entender, hay una operación también que no nos damos cuenta, que es muy importante cognitivamente: preguntar. Preguntar, si no preguntáramos, no conoceríamos. A mí, pues con muy buena voluntad, me acuerdo algunos de mis profesores escolásticos, me enseñaban la abstracción como si llegaban uno, se paraba uno frente a un árbol sin hacer preguntas y de repente se quedaba uno con la esencia o con la idea de eso que uno quería conocer. No, hay preguntas siempre que están surgiendo detrás del conocimiento. Y para responder esa pregunta viene la imaginación. Nosotros ponemos imágenes, yo siempre les pongo como el libro Insight. El libro Insight son una serie de ejercicios para que el lector vaya viendo esto que él siempre ha hecho, todos los que me están escuchando, todos siempre hemos entendido. Pero Lonergan le parece que en la pedagogía de él lo que es muy importante es entender lo que es entender. Si conocer es experimentar, entender y juzgar, conocer el conocimiento es experimentar lo que uno experimenta, entiende y juzga, entender lo que uno ha experimentado al experimentar, entender y juzgar juzgar si lo entendido es correcto o no. Pero en su pedagogía él ve que la mayor dificultad está en entender bien lo que es entender. Entonces dedica una serie de ejercicios para que el lector se dé cuenta de que hay diversas maneras de entender. Para que el lector se dé cuenta, por ejemplo, de que entender no es tomar fotos. Eso lleva a un problema irresoluble en el conocimiento, que lo planteó como tal Descartes. A ver, si yo estoy encerrado en una especie de cuarto y me llegan unas fotos del exterior, el problema es, bueno, ¿cómo sé si mis representaciones, si mis fotos corresponden o no a eso que está allá afuera? Pero eso es una idea equivocada, porque entender no es tomar fotos, porque, repito, entender no es ver. ¿Qué es entender? Bueno, pues para eso le pone una serie de ejercicios diferentes, por ejemplo, ejercicios de tipo matemático, donde el lector claramente se puede dar cuenta de si ya entendió o no entendió. Yo a los alumnos siempre les digo que son spirituovics, son estos como puzzles, ¿verdad? De qué letra sigue, qué número sigue después de estos, donde claramente uno se da cuenta de si ya entendió o no. El ejemplo que le fascinaba a Lonergan, o que le gustaba mucho, era el ejemplo de Arquímedes, tratando de entender si la corona que le había dado el rey Herón era una corona donde todo el oro que el rey Herón le había dado al orfebre había sido utilizado o no. Este problema que pues todos nos lo enseñaron en la secundaria, cuando se pone uno con los alumnos a verlo, ahí se da uno cuenta de el daño que nos hace esa educación conceptualista, de que queremos como recordar palabras y no nos damos cuenta de la importancia, y ahí está bien el título del libro, de lo que es tener insights. Insights es cuando dice uno como Arquímedes, eureka, ya se me prendió el foco, ¿verdad? Nosotros coloquialmente decimos, ya me cayó el 20. El padre Armando Bravo, uno de los traductores de Lonergan, no del libro Insight, pero de las otras obras, él traduce, por ejemplo, chispazo inteligente. Chispazo inteligente. En la portada se decidió del libro Insight, se decidió dejar la palabra insight, como está en inglés,
aunque luego se preste equívocos, porque luego la gente cree que se trata de una mirada adentro. Y insight es eso, es esa experiencia de, la experiencia también que tiene alguien cuando está tratando de componer algo, y a veces insight se puede traducir como inspiración, intuición, ocurrencia. Y Lonergan pone primero estos ejercicios matemáticos, porque en ellos es muy fácil, repito, entender si ya entendió uno o no entendió. Desgraciadamente en filosofía, como estamos con las palabras, luego estamos en el seminario de textos, y pues nadie se le ocurre decir que no entendió a Hegel. Todo el mundo se ha hecho un rollo tremendo, que ya entendió, que no sé qué. ¿Verdad? En los congresos todavía ni ha explicado a alguien, ya lo están criticando, lleva 2 minutos, y como si no has entendido, pues cómo. Entonces esos ejercicios matemáticos tienen esta gran ventaja de entender con precisión lo que es entender. Pero entender no es solamente de tipo matemático. También tenemos ejercicios que pone Lonergan de la física. Claro, el lector que abre el libro Insight llega al capítulo 1, pero luego sobre todo llega al capítulo 5, que es la teoría de la relatividad de Einstein, se espanta. Se espanta porque dice, bueno, ¿cómo esto va a ser un libro pedagógico? ¿Quién sabe quién era el lector que tenía en mente Lonergan, verdad? Pero pone ejercicios, por ejemplo, en el capítulo 2, pues de física clásica, la física de Newton, de Einstein, pero también pone ejercicios de física cuántica, para que el lector se dé cuenta que entender una probabilidad también es entender, y que en la física lo que vemos es que hay estructuras heurísticas, que hay estrategias, que hay métodos para entender no una sola vez, sino entender encadenadamente. Porque una de las características que Lonergan atribuye al insight y que le pide al lector, repito, que las verifique en él mismo, es que lo que vamos entendiendo configura el tejido de nuestra mente. Nos va dando un contexto, una manera de entender. La próxima vez que vemos un problema del mismo tipo, nosotros tratamos de resolverlo de la misma manera, porque va tejiendo nuestra mente. Y esto no solamente a nivel individual, esto va pasando en la cultura. En fin, en el libro Insight, Lonergan va presentando, después pone, hasta el capítulo 6, pone unos ejemplos de lo que él llama el sentido común, el entender común y corriente en el que estamos nosotros moviéndonos. En el capítulo 8 pone un ejercicio filosófico, ya muy difícil, entender lo que es una cosa, entender lo que es una realidad. La palabra cosa, claro, nosotros nada más pensamos, no filosóficamente, pensamos pues en cosas físicas, pero la cosa sería una realidad. Entonces preguntarnos, por ejemplo, bueno, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, ¿son 2 realidades? 2 siamesas que están conectadas en algunas partes del cerebro. Bueno, ¿es una sola realidad? ¿Son 2 realidades? Dentro de las cosas, dentro de la realidad, hay realidades. Nosotros tenemos, por ejemplo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, diferente. Nosotros, en fin, es un clásico ejemplo del entender filosófico. Y esos son los primeros 8 capítulos. Después Lonergan pasa a analizar lo que es entender el juicio. Después va a entrar en los capítulos 11 al 13 a los temas centrales, los temas del realismo, los temas de la noción del ser, de la noción de objetividad. Esos son los capítulos centrales donde buscan que el lector tome una posición, que el lector se apropie de lo que él siempre ha hecho, porque la pretensión de Lonergan es que esto de experimentar, entender y juzgar, que Lonergan le llama método empírico generalizado, es algo que lo usa todas las personas de todas las culturas, de todas las disciplinas. La manera de hacer preguntas, eso es diferente de una disciplina a otra, de una cultura a otra, aún dentro de una disciplina. Nosotros podemos ver en la historia de la física que hay maneras de preguntar que van a llevar a maneras de entender que no siempre existieron. Pero lo que sería absolutamente común a todos los seres humanos es que tendríamos que emplear esta base. Necesitamos experimentar, necesitamos tener datos, necesitamos entender y luego necesitamos juzgar si lo entendido es correcto o no. Por muy inteligente que sea uno, no porque ya entendió uno, eso es así. Por eso uno pasa a este tercer nivel de operaciones conscientes cuando se pregunta, ¿de veras es así? ¿De veras esto que yo ya entendí es así o no es así? Y entonces viene esta parte medular de entender
lo que uno hace cuando juzga. Lonergan cuenta que de estudiante, uno de los libros que fueron más influyentes en un periodo que él estaba un poco como decepcionado de la filosofía que estaba aprendiendo en su formación sacerdotal, porque le parecía demasiado conceptual, le parecía, pues sí, muy erudita, muy eminente. Un libro que le marca profundamente es el libro del cardenal Newman, el ensayo para contribuir a una gramática del asentimiento, donde justo para Lonergan sería uno de sus maestros, porque si todos nosotros hacemos esto al conocer, no es nada raro que esto lo hayan dicho muchísimos autores, no solamente Lonergan. Lonergan pretendía que con su libro Insight no tenía ninguna originalidad, sino que solamente estaba poniendo en un solo marco lo que habían dicho muchos autores. Por ejemplo, el epígrafe del libro Insight está tomado de Aristóteles, del De Anima de Aristóteles, que nosotros necesitamos imágenes para entender. Sin imágenes no entendemos. Y lo que hace el profesor cuando llega a clase es poner imágenes, pero el profesor no puede entender por el alumno tiene que entender. También toma, por ejemplo, cosas de Platón, cuando Platón dice que conocer es recordar, lo que quiere decir es que de alguna manera en nosotros ya está esto que nos va a llevar al conocimiento, pero no como una idea que ya sabemos, sino como la orientación. Lonergan le llama el deseo puro de conocer, y eso lo liga a la noción de ser. Una cosa son las ideas, las teorías que nos vamos formando acerca de lo que es, que son fruto de insights, como todas las ideas, pero otra cosa es una orientación que nadie nos enseñó, que nadie le enseñó al niño a hacer preguntas y de repente se ve al niño haciendo preguntas. Y al principio son nada más preguntas de inteligencia y para entretenerse. No llega todavía a preguntar si de veras es así o no, pero hay una edad, ¿verdad? Yo siempre les digo, claro, los que nos tocó Santa Claus, cuando al niño le dicen, como a los 10 años, 11 años, que ya no existe Santa Claus, entonces empieza a decir, bueno, ¿y esto otro que me habían enseñado, de veras es así o no es así? Y esta capacidad crítica, por eso la vemos, que es la que va a llevar a la filosofía, que es la experiencia del asombro, la vemos en todas las culturas. En todas las culturas hay un momento en que hay un cierto cuestionamiento al mito, al relato fundacional. ¿Por qué es este deseo puro de conocer? ¿Por qué le llama puro Lonergan? Porque otros deseos se pueden engañar con un sucedáneo. Si yo tengo hambre y me dan una pastilla, se me puede calmar. El deseo de conocer no se aplaca. Y entonces esos son los capítulos centrales, 11, 12 y 13. ¿Por qué esto que hago es conocimiento? Y luego vienen los capítulos 14 al 17, que es una especie de expansión de la base alcanzada en el 11, 12 y 13, que es donde Lonergan presenta una metafísica. Yo, por cierto, hice mi tesis doctoral sobre la metafísica de Lonergan, estos capítulos 14 al 17, y voy a hacer mi comercial, tengo mi libro que después publiqué sobre estos temas, ¿verdad? La idea de metafísica sería también otro tema, nos pasaríamos, es una idea sorprendente para el periodo en el que Lonergan lo escribe otra vez y el contexto en el que Lonergan lo está escribiendo, es una idea sorprendente. Lonergan define la metafísica como la concepción de una estructura heurística integral. Una estructura heurística es un método. La metafísica es un método de métodos. Es una manera de integrar distintos métodos, distintas posiciones, distintas maneras de entender. Porque la realidad es compleja, la realidad no se presta a una única manera de entender. Entonces la metafísica tendría que integrar estas visiones del mundo culturales y estas visiones que vienen de las distintas ciencias. La metafísica tendría dos tareas, la metafísica como Lonergan la propone. Una tarea de integrar materiales científicos, estos problemas llamados de mente-cerebro, que si son los neurotransmisores los que están influyendo, que si en mí qué es lo que está decidiendo. Bueno, estos discursos se tienen que integrar dependiendo de estos materiales que se están produciendo en cada campo científico. Pero también hay que atender a las distintas culturas. Entonces, este programa de metafísica, yo digo que es una especie de universidad, donde se buscaría
una manera de dialogar, una manera de comunicarse, una manera interdisciplinaria de acceder a estos distintos conocimientos. No es una labor para una persona, no es un conjunto de doctrinas, porque lo que hoy caracteriza a la ciencia es que es un método. La metafísica sería esa orientación donde vamos buscando integrar estos distintos métodos. Y eso lo desarrolla de manera formidable en estos capítulos. Digo, imagínense, es un programa de divulgación, pero bueno, si quiera dar una pizca, pero claro, podemos estar aquí hablando de muchos temas. Y bueno, eso es los logros de su libro Insight, un libro monumental, pero después pasa, como dije, a método en teología, donde va a plantear la idea de que hoy la teología, la filosofía, los trabajos interdisciplinarios deberían de dividir sus tareas en 8 especialidades funcionales, 4 de la parte histórica y 4 de la parte sistemática. De los 3 niveles de conciencia de los que ya hablé, experimentar, entender y juzgar si de hecho es así o no lo que yo he entendido, Lonergan añadió un 4º nivel, que es el nivel por el que decidimos. Es el nivel en que nos preguntamos qué es lo que debo hacer, qué planes se me ocurren, a ver, estudio esta carrera, no estudio esta carrera, y es valioso o no es valioso. Ese 4º de nivel lleva a la integridad del sujeto humano que experimenta, entienda, juzga y decide. Este sujeto humano es, actuando sobre todo por su flujo de conciencia, por la orientación de su conciencia, es un sujeto que también es polimórfico. En mí hay una orientación a sobrevivir, lo que Lonergan le llama el patrón biológico de experiencia. Innata, podríamos decir, que compartimos con los animales. Es cuando estamos presos del deseo de sobrevivir, pues lo que buscamos es eso, y somos inteligentes, racionales, pero lo que queremos es sobrevivir. Pero también hay una orientación práctica que nos lleva a la vida diaria, a los problemas del mundo diario, a solucionar de la mejor manera los problemas del mundo diario. Y en la orientación práctica también está el patrón dramático, cuando me preocupo de que me reconozcan, de que me aprecien. Y está también el patrón estético, cuando uno goza de la experiencia misma. Y eso es parte del sujeto, de la subjetividad, y es lo que Lonergan llama el polimorfismo de la conciencia humana. Yo soy varios sujetos, y todos son parte de la riqueza de la vida humana, pero hay que discernirlos, hay que distinguirlos y orientarlos si uno va a hacer filosofía, si uno va a hacer teología, si el patrón intelectual. Por ejemplo, es muy importante que uno entienda que sin imágenes no entendemos, pero que entender no es imaginar. Entonces, desde el capítulo 5 del libro Insight, Teoría de la Relatividad de Einstein, Lonergan dice, hay que cortarnos el cordón umbilical de la imaginación. Si nosotros seguimos pensando que las partículas subatómicas son pelotitas que andan ahí moviéndose y que el salto cuántico es una pelotita, otra pelotita, no estamos entendiendo. Si nos quedamos con la idea de que el espíritu, el alma de la que hablaba Aristóteles, es una especie de vapor, de fuerza, pues no estamos entendiendo, nos estamos imaginando, pero no estamos entendiendo. Y entonces Lonergan propone en método en teología que esos niveles de conciencia trataran de reorientarse de acuerdo a el patrón intelectual de experiencia y el patrón que nos llevara a las decisiones, al valor moral. Y eso es lo que va a constituir el eje de sus 8 especialidades funcionales, 4 ligadas con la historia y 4 ligadas hacia la orientación al futuro. Cuando hacemos historia de la filosofía, nuestra mirada está hacia una conversación que nos precede. Pero cuando hacemos filosofía sistemática, cuando nos preguntamos qué es la inteligencia, qué es la libertad, la orientación no es qué dijeron. Eso que dijeron nos debe de servir hacia adelante, hacia el futuro. Yo por eso escribí un artículo que se llama Volver al futuro. En filosofía me acuerdo la impresión que me causó, ya me van a empezar a fallar la memoria y los nombres que se me atoran, pero bueno, vino este gran literato a un festival de la Ciudad de México y señaló
cómo en las humanidades hemos caído en una nostalgia del pasado, donde pensamos no solamente que no va a haber otro Shakespeare, decimos, bueno, el clásico como Shakespeare, pues ya está en el pasado, sino incluso decía él que no va a haber otro gran comentarista, que el gran comentarista de Shakespeare ya se hizo, cuando en la física están más bien con la mirada en el futuro. A finales del siglo XIX se pensaba que la física ya había llegado a un cierto dominio de los temas, y caray, todo lo que viene, y entonces viene este asombro por conocer, bueno, en humanidades, los filósofos especialmente, deberíamos de recuperar este deseo de conocer, este asombro, este respeto al misterio, a lo que Aristóteles llamaba la admiración, que nos lanza hacia la aventura de tratar de entender, de comprender. Pues bueno, esto es un breve esbozo de la obra de Lonergan. Sí, doctor, me gustaría preguntarle por qué, siendo tan importante el pensamiento de Lonergan, no es tan conocido. ¿Tiene alguna explicación? Pues en su época, digamos, tal vez sonaba muy en su contexto escolástico, quien lo escuchó en la Gregoriana, en sus cursos de teología, allá por los años 60, 61, pues sí, tal vez le tenían un gran respeto a Lonergan, pero no se dieron cuenta de lo que estaba gestando con el libro Insight, porque Lonergan enseñaba estilo antiguo, en latín, para 180 personas. Entonces, tuvo, claro, su repercusión mayor pues estuvo en ambientes católicos, pero aún dentro de los ambientes católicos tal vez no fue tan conocido, un poco, repito, tal vez por esa circunstancia. ¿Dónde fue recibido? Pues sobre todo entre jesuitas norteamericanos, en jesuitas irlandeses. También tuvo impacto desde luego en Canadá, pero como que se ligó mucho al ambiente católico. Claro que Lonergan fue un teólogo católico, pero no se alcanzó a apreciar su libro Insight. No creo que no llegó a tener el impacto en el gran público filosófico, que sería deseable. Yo creo que de ninguna manera es una obra del pasado, me parece que es una obra, por ejemplo, lo que acabo de explicar de la metafísica, me parece que está más vigente que nunca. Entonces, bueno, hay escasa difusión de su pensamiento, pero hay muchos centros lonerganianos muy serios, con gente muy dedicada, con muchas oportunidades. Está en la Universidad de Marquette toda la obra de Lonergan en línea, están las entrevistas, los materiales gráficos, ya están las collected works. En español, yo me imagino, también tuvo cierta repercusión. Método en teología fue más o menos conocido. No se ha llevado a la práctica por el cambio que implicaría las propuestas que está haciendo. Si quisiéramos, digo, por ejemplo, yo mi dificultad ahorita el video, ¿cómo expongo en 15, 20 minutos? Pues lo que Lonergan escribe en 800 páginas, para que no se queden conceptos, para que no la gente diga, ya, uno más que no tengo que leer, porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. A mí me pasó, yo fui a estudiarlo un poco porque me daban una beca, yo me quería ir a estudiar al extranjero, y pues me dieron la beca en Boston College. Pues dije, yo ya tenía mis 2 hijas, dije, bueno, pues qué bien, aunque yo dije, pues ¿quién lo conoce? Y bueno, la lectura de la obra de Lonergan me llevó a cambiar profundamente, por ejemplo, mi idea de la lectura. No es concurso. Cuando la gente dice, es que Platón ya está superado, pues la verdad da risa. ¿Cómo alguien que se pasa con un problema, como dice Heidegger, que tuvo en vilo el meditar de Platón, cómo va a estar superado? Superado será una tabla periódica de hace 120 años, que incluía menos elementos, en fin. Pero yo creo que los grandes pensadores, nosotros estamos para aprender de ellos. Lonergan dice, lo que tenemos que hacer es desarrollar las posiciones de esos autores. Método en teología es una manera también de reciclar
pero con método, con un afán de colaborar, con un afán de aportar, reciclar estas grandes ideas de otros pensadores, pero nos llevaría a otra manera de organizar la universidad. Creo que también eso es parte de la dificultad de apreciar su pensamiento, de la paciencia que tiene uno que tener para entrarle al libro Insight, de sentirse invitado, no, repito, si lo abren, pues si empiezan los ejercicios de matemáticas y de física, pues ya la gente dice, esto no es para mí. Cuando de lo que se trata, pues es de autoapropiarnos, ¿verdad? Finalmente lo que importa no es Lonergan, lo que importa es que en las escuelas, nosotros, hay una frase que a mí me encanta, cuando un profesor le enseña aritmética a Pablito, le está enseñando Pablito a Pablito. La autoapropiación es que el niño, el joven, el preparatoriano, al escuchar la filosofía, al escuchar a Aristóteles, descubriera ese deseo profundo de conocer que hay en él, que descubriera el tamaño de él. Porque es verdad que no vamos a salir de nosotros mismos, pero es verdad, como dice Heráclito, que nunca hallaremos los límites de nosotros mismos, no importa la dirección que sigamos, porque tan profundo es nuestro logos. Y eso es parte de lo que me parece fascinante de Lonergan. Por eso el tema no es tanto si se conocen o no las ideas de Lonergan. Lo importante, me parece, es trabajar en esta autoapropiación intelectual, valoral, en esta apertura del horizonte, a veces en este cambio de horizonte, en este ensanchar horizonte. ¿Verdad? La obra de Lonergan por eso tiene unas consecuencias enormes en la educación. Yo siempre hago el chiste de que el profesor Flecha Roja, ya ven que los camiones Flecha Roja dicen primero muertos que llegar tarde, el profesor Flecha Roja dice, acabo el temario, entienda quien entienda. No importa, no les ve las caras a los profesores, a los alumnos, claro. Es obvio que no han entendido, y el profesor, sí, a veces ni el profesor ha entendido, ¿verdad? Como decía alguien, pues para lo que le pagan, quieren uno que piense, pues no, a veces ni han entendido. Pero uno se da cuenta cuando el alumno ha entendido. Y entonces cuando el alumno entiende, uno no le está enseñando Platón, Aristóteles, ¿no? Uno le está enseñando Pablito a Pablito. Me parece que esa es la aportación finalmente central. Lonergan se mueve en un talante que llamaríamos existencialista, pero con un aprecio profundo de la inteligencia, de la razón, de la libertad. Pues muchísimas gracias, doctor.